Muy bien. El siguiente video voy a resolver este tipo de ejercicios que también vienen en la guía, donde viene usualmente un listado de enunciados que son aproximadamente 5 y eh, usualmente lo primero que siempre se pide acá es el error estado estacionario sin controlador. Es bastante sencillo acá, ya que simplemente se ocupa la fórmula más sencilla en este tipo de ejercicios, que es cuando el límite de s tiende a 0, ds por la entrada r de s sobre 1 más GDS. ¿Bien? Ahora, ¿qué es GDS? GDS siempre va a ser todo lo que se encuentre aquí. ¿Bien? Ese es mi GDS. Por lo tanto, al considerar sin controlador es eliminar la ganancia. Bien, pero en este caso, ¿cierto? Como está con un valor 1, no atenúa ni amplifica la salida. En este caso, la entrada, yo le apliqué una entrada de un escalón de magnitud 40 y cuando está en la plaza se anota 40 dividido en S, porque es la transformada de 40. Entonces acá ahora simplemente reemplazar valores. El error en estado estacionario va a ser el límite cuando S tiende a 0 de S por la entrada R de S, que es 40 dividido en S, sobre 1 más GDS. Y GDS va a ser, ¿cierto?, la multiplicación de todo lo que está acá dentro del lazo cerrado. En este caso, como no hay controlador, es solamente anotar la función de transferencia 5 sobre 8S más 10. Bien. Acá lo que conviene siempre hacer primero es simplificar las S, y haciendo eso se eliminan todas las indeterminaciones que me pueden provocar una división por cero. Por lo tanto, yo aquí evalúo todas las S en cero. Al evaluar en cero, el límite desaparece y simplemente me queda 40 dividido en 1 más, bueno, 8 por S, como S vale 0, todo esto se va a eliminar y simplemente me queda 5 décimos. Bien, eso va a ser 40 sobre 1 más 0,5, 40 sobre 1,5, y con eso, ¿cierto?, voy a poder sacar el error en estado estacionario, que en este caso voy a determinar con calculadora. Podemos decir que el error en estado estacionario es igual a 40 dividido en 1.5. Es 26,66. Podemos anotarlo ahí con 3 decimales para darle un poquito de exactitud. Bien. Y esto lo quiero comprobar en MATLAB. Bien, yo acá tengo el mismo sistema. Estoy ocupando MATLAB 2013 en este caso. Usualmente el MATLAB 2013 al abrir Simulink solamente abre la ventana de la librería. Ustedes basta con que le den clic acá donde dice File, Nuevo, Modelo, y les va a aparecer la ventana en blanco para empezar a dibujar, o presionar el icono que estoy señalando ahí con el cursor. Bueno, yo ya dibujé el sistema, esto ya está en otros videos explicado. Si yo le pongo play, puedo ver, cierto, el comportamiento de la curva. Claramente se ve que hay un error de estado estacionario porque la señal llega aquí hasta 40, pero acá no alcanza siquiera a llegar al valor de 15. Ahora, para saber exactamente cuánto vale el error, yo tomo un display en el apartado de Sinks en Simulink y lo conecto, ¿cierto?, aquí donde se genera el error, que es la diferencia entre la entrada y la salida. Le doy play y ahí tenemos, ¿cierto?, el valor del error que coincide con el que se calculó. De esa manera puedo ir comprobando los resultados, ¿cierto?, en el otro ejercicio, en los ejercicios de la guía. Eh, Aquí vamos a determinar un controlador proporcional, que es siempre lo que se pide en la segunda, un valor de K, para que el error sea, supongamos, un 10% en este caso del calculado en A. Calculado en A. Bien. En este caso, lo que hay que sacar primero es cuánto vale el 10% de eso, ¿cierto? Que sería, y lo puedo notar, el error en estado estacionario nuevo, digamos, con una sub n, va a ser es 26,667. Y eso lo vamos a multiplicar por el 10%, que sería como multiplicar por 10,1, o sea, disculpen, 0,1. Y eso nos va a dar, lo podemos anotar acá,
simplemente con dos decimales para no escribir tantos. 2,66. Bien. Ah, disculpen, tres decimales. Manteniendo ahí las mismas tres decimales del anterior. Bien. Por lo tanto, lo que debo hacer ahora es, al sistema que estábamos trabajando anteriormente, se le añade la ganancia K. Bien. Ese gain que se ve ahí va a tomar el valor de K. O sea, y yo puedo, mejor para no perder tiempo, es volver aquí, ¿cierto? Y esta ganancia ahora va a tomar un valor de K. ¿Bien? Y yo tengo que encontrar el valor de K para que el error alcance este valor. La ganancia acaba de cumplir ese rol, de disminuir el error. Por lo tanto, debo plantear de la misma manera la ecuación anterior, pero asumiendo que ahora la planta está multiplicada por K. Bien, va a ser K por la planta. En este caso, la K, como es un número entero, va a solamente multiplicar al numerador. Por lo tanto, mi GDS va a ser en este caso K por 5, que vamos a escribirlo como 5K, dividido en 8S más 10. Bien, por lo tanto, volviendo acá, yo puedo escribir ahora la fórmula del error como el límite, cuando S tiende a 0, de S por la entrada, que la entrada sigue siendo la misma, sobre 1 más G de S. 5K sobre 8S más 10. Por lo tanto, acá ya puedo simplificar estos dos. Si hacemos que la S valga 0, ¿cierto? Puedo hacer que también al mismo tiempo este se elimine porque S vale 0. Y el error ya sé cuánto vale. Estamos controlando que el error sea 2,667. Por lo tanto, acá yo puedo replantear esta ecuación como 2,667 igual a 40 sobre 1 más 5K dividido en 10, porque este se hizo 0. Y ahora resuelvo, ¿cierto?, esta ecuación. Lo que más conviene acá es, esto de acá se trabaja como un solo término y este va a pasar multiplicando y este término va a pasar dividiendo el 40. Nos va a quedar 1 más 5 sobre 10 da 0,5K igual a 40 dividido en 2,667. Sacamos esa división, nos da 15 aproximadamente. Esto da 15. Y este 1 lo voy a pasar restando al otro lado. Por lo tanto, nos va a quedar 15 menos 1, que es 14, dividido en 0,5. Por lo tanto, la ganancia debe tener un valor de aproximadamente 28, ya que yo ahí hice algunas aproximaciones. En el 40 dividido en 2,667 da aproximadamente 15. Bien, por lo tanto, acá probablemente difiere un poco el valor. Entonces, yo ingreso la ganancia ahora para comprobar si esto efectivamente es así. Y ahí está. Ya notoriamente se nota que disminuye el error, ¿cierto? En base a lo que yo estimamos acá. Por lo tanto, está bien. ¿Ya? Ahora, eso obviamente, recuerden que la ganancia también provoca aumento de velocidad y eso también tiende a inestabilizar el sistema. ¿Bien? Es un sistema de primer orden solamente, pero de forma práctica sucede. Bien. La letra C, en todos los enunciados siempre pide lo mismo. Dice la función de transferencia a lazo cerrado. Y ahora el controlador es un controlador integral y se nota como KI dividido en S y siempre me entregan un valor de KI que en este caso podemos darle, bueno, yo siempre lo entrego, ¿ya? Yo voy a ver si con un KI de 15 no tengo problemas, ¿ya? Ya que estoy acá en un ejercicio que recién creé, entonces puede que se inestabilice o puede que no. ¿Ya? Esto lo vamos a comprobar aquí con Mata. Agregué el integrador. Esa ganancia vendría siendo como el KI y va a multiplicar al 1, entonces va a quedar KI dividido en S. Vamos a ver. ¿Provoca sobrepaso? Sí, pero me interesa que provoque un poco más. Por lo tanto, lo voy a aumentar a 20.
¿ya? Por lo tanto, ahí vamos a cambiar el valor del cálculo. O 25. Veamos cuánto queda en 25. Ya por ahí podría decirse que tiene más sobrepaso. Ya, por lo tanto, vamos a asumir que eso, que KI en vez de ser 15 va a ser 25. Para usar otro número más. A lazo cerrado, el sistema nos va a quedar así. Tenemos ahí. Sugiero acá, antes de ingresar el 25, el valor que tenga KI, dejarlo expresado como KI dividido en S por ahora. Bien. Acá iría el... es 5 sobre 8. 5 sobre 8S. Bien. Esto se realiza así en lazos. Bien. Por lo tanto, ahora el GDS para sacar la función a lazo cerrado va a ser todo eso, ese GDS, y acá está el HDS, ¿cierto? Que en este caso siempre que hay retroalimentación unitaria, donde no hay nada, vale 1. Por lo tanto, a lazo cerrado se calculamos GDS es igual a GDS sobre 1 más GDS por HDS. Por lo tanto, ¿cómo nos va a quedar? El TDS va a ser igual a GDS, que es la multiplicación de estos dos, que va a ser 5 veces KI, KI queda multiplicando arriba, sobre S por 8S más 10, dividido en 1 más GDS, 5 sobre 5 veces KI, 5 veces KI, dividido en S por 8S más 10. Empezamos a resolver. Bien. Sacamos acá abajo, sumar la fracción, ¿cierto? Sacamos el mínimo como múltiplo. Voy a copiar tal cual lo que está arriba. Se puede resolver al tiro si gustan, no hay problema. Entonces acá multiplicamos cruzados, son dos fracciones, por lo tanto puedo decir 1 por 5, pero idealmente siempre quedan primero los que están con S, para que queden ordenados. O sea, va a ser S por 8S más 10 por 1, entonces nos va a quedar S, vamos a escribirlo como 8S cuadrado más 10S. Multipliqué al tiro el paréntesis ahí para que ahorran un paso. Más 1 por 5 KI, dividido en, mantengo acá el denominador. Bueno, acá es evidente, ¿cierto?, que cuando yo desarrolle, multiplique los extremos con los interiores, se van a quedar tanto este como ese en numerador y en denominador y se pueden simplificar directamente así. Por lo tanto, la función de transferencia va a ser igual a 5KI dividido en 8S cuadrado más 10S más 5KI. Ahora lo que hay que hacer es dejar siempre la S cuadrado sola, por lo tanto debo factorizar por 8. Factorizo por 8 para que la S cuadrado quede sola. Se va a quedar 8 por, disculpen, 8 factor de S cuadrado más 10 dividido en 8 por S más 5 dividido en 8 por KI. De esa manera. Bien. Acá, estos dos términos, como están todos multiplicando, se pueden directamente resolver. 5 dividido en 8. Y eso es para que quede más sencillo de trabajar, obviamente. Sería 5 dividido en 8. Son 0,625 por KI. Todo esto sobre S cuadrado más 10 dividido en 8 son 1,25. Y bueno, se repite el 5 sobre 8 que sería 0,625. Bueno, esta digamos que ya está la función a lazo cerrado, pero nos está pidiendo que le demos un valor a KI. Que dice que KI vale 25. Sugiero hacerlo de esta manera para que nos quede de esa forma la función porque después hay que ocuparla en esta estructura. Nos va a quedar TDS igual
a 0,625. Mejor voy a anotar el resultado al tiro. Bueno, aquí es solamente multiplicar el 0,625 por 25. ¿Ya? Eso nos da 15,625 dividido en s cuadrado más 1,25s más, bueno, el de abajo es tal cual el mismo, entonces basta con que. Y ese, cierto, sería mi resultado. Ese sería el resultado, digamos, de la letra C. Que debería haberlo notado en rojo, que podré cambiar el color, pero vamos a bajarlo así. Hasta ahí, cierto, tendríamos ya tres quintos del ejercicio. En la letra D suele pedir el sobrepaso, que es el MP. Recordar que el sobrepaso se calcula como la exponencial de menos pi por pi sobre la raíz de 1 menos pi al cuadrado. Bien. Por lo tanto, tenemos que saber cuánto vale chi, porque pi es un valor constante. Y chi se ocupa siempre a partir de la función de transferencia lazo cerrado, donde lo que tenemos que hacer básicamente es tomar la función que calculamos con el KI y eso se debe comparar con la función de transferencia, digamos, en su forma natural o en su forma general o en su fórmula, ¿ya? Que es omega n cuadrado igual a s cuadrado más dos veces y omega n por s más omega n al cuadrado. En este caso, se dan cuenta, por eso es importante dejar la s cuadrado sola, ¿ya? Porque en la fórmula así aparece. De esa manera, si yo la dejo sola, puedo comparar directamente lo que está con S acá con lo que está con S acá. Por lo tanto, esos dos son iguales, o tienen que ser iguales, y este de aquí se compara con este de acá. Entonces, de aquí nos van a salir dos ecuaciones. Una, que me dice que omega n cuadrado, la omega n al cuadrado es igual a 15,c25. Eso me dice, esto de acá es igual a esto de acá. Y por otro lado, dos veces y omega n va a ser igual a 1,25. Las S no es necesario copiarlas porque se van a simplificar si las agrego acá. Por lo tanto, calculo acá cuánto vale chi, primero obviamente sabiendo cuánto vale omega n, porque es el que puedo despejar. Entonces, a ese valor le sacamos la raíz, que sería raíz de 15,625, y eso nos da aproximadamente 3,95. Vamos a dejarlo así solamente. Con ese valor, despejo chi acá y lo ingresamos. 1,25 dividido en 2 por omega n, el 2 pasa dividiendo y el omega n también, sería 3,95. Por lo tanto, chi es igual a 1,25 dividido en 2 por 3,95. Eso me da 0,158. Bien, si chi les da mayor a 1, va a estar malo, porque estos ejercicios de por sí ya tienen sobrepaso, entonces chi tiene que estar entre 0 y 1. Bien. Con ese valor de chi, me devuelvo acá y lo ingreso en la fórmula. O sea, esto va a ser menos 0,158 por pi dividido en la raíz de 1 menos 0,158 al cuadrado. Por lo tanto, eso es lo que yo ingreso, ¿cierto?, en la calculadora. Bien, lo voy a ingresar yo ahora. Sería 0,158, 0,158, 0,58, pero no haber ingresado nada mal. El sobrepaso me da 0,605. Vamos a aproximar el último. Bien. Si esto yo lo saco en porcentaje, eso significa que tiene un 60
2,5% de sobrepaso. ¿Bien? Para comprobar ese resultado, lo que yo debo hacer es ingresar esta función con el KI que le dimos en MATLAB. ¿Ya? No en Simulink, porque en Simulink, bueno, en realidad en MATLAB es más fácil determinarlo. Entonces yo voy a crear la función que igual tf, abro paréntesis, escribo el numerador, que es 15.c25, y el denominador, que es 1, 1.25 y 15.625. Y a esa función le voy a escribir step. Ahora hay que tomar en cuenta algo acá. El escalón que está aplicando es inmunitario, ¿bien? Pero en términos de porcentaje de sobrepaso, no debería variar el porcentaje, ¿bien? Ahí está la curva, muy similar a la que me entrega Simulink, ¿cierto? Voy a darle clic acá, clic derecho, características, peak response. Y MATLAB lo que hace es ubicar el punto del peak máximo. Si yo le pongo el cursor acá, se dan cuenta que me aparece el peak amplitude, el overshoot, que es el sobrepaso, y el tiempo peak. Si se van dando cuenta, nos da exactamente lo mismo. ¿Bien? Por lo tanto, está bien el cálculo. Bien. Por último, es la letra E. Debemos determinar el, el valor de KI para reducir el error. Disculpen, el sobrepaso. Para que el sobrepaso sea igual a... Podemos bajarlo, por ejemplo, un 10%, 0,1 o 10%. ¿Ya? Como estoy controlando el sobrepaso, lo que debo hacer es calcular cuánto vale chi de este sobrepaso, porque en realidad, si se están dando cuenta, el sobrepaso depende netamente de chi. Por lo tanto, acá como yo disminuir el sobrepaso, el valor de chi debería tender a aumentar. Bien, y eso es lo que vamos a determinar, cuánto vale chi, cuánto debería ser chi. Por lo tanto, acá yo voy a escribir la ecuación 0,1, que es el sobrepaso, igual a la exponencial de menos chi por pi sobre la raíz de 1 menos pi al cuadrado. ¿Bien? Recuerden que este es el sobrepaso que estoy controlando para encontrar cuánto vale chi. Aplicamos logaritmo natural, sacamos el logaritmo natural de 0,1, nos queda logaritmo natural de 0,1 es menos 2,303. ¿Bien? Y acá, al aplicar logaritmo a la exponencial, desaparece y solamente nos queda menos chi por pi sobre la raíz de 1 menos pi al cuadrado. Despejamos, paso multiplicando la raíz para acá. El despeje acá es opcional, ustedes deben ver cómo despejar esto. Ya, bueno, si se fijan, los dos están negativos. Para dejarlos positivos basta con multiplicar todo por menos 1. Y nos va a quedar, ¿cierto?, ese 2,303 al otro lado. Lo pasé dividiendo. 2,303, ahí está. Nuevamente puedo hacer acá lo siguiente, que es dividir estos dos, que son números constantes, pi sobre 2,303, y dividido en 2,303. Eso nos da un valor de 1,364. 1,364 por chi. Bien. Para seguir despejando, necesito eliminar esa raíz, por lo tanto elevo toda la ecuación al cuadrado. Y acá, ojo, se elimina la raíz. Perdón, aquí anoté un cuadrado antes de que lo hiciera. No va ahí. Ahora sí, elevo al cuadrado. Ahora, en este caso, si elevo al cuadrado este término, como es una multiplicación, van a quedar ambos al cuadrado. Va a quedar el 1,36 al cuadrado y el chi al cuadrado. Entonces, en este caso, elevando el 1,364 al cuadrado, nos da 1,861 por chi cuadrado.
¿bien? Elevé al cuadrado al de acá. Paso ese chi cuadrado sumando al otro lado. Como es un 1 chi cuadrado, va a quedar sumando y me va a quedar entonces 2,861 chi cuadrado. Bien. Despejo, aplicando raíz y todo el tema, y nos queda 1 sobre 2,861 igual a... Por lo tanto, eso es lo que yo tengo que ingresar ahora a la calculadora. Queda raíz de 1 dividido en 2,861 y eso nos da un valor de chi de 0,591. Vamos a ocupar tres decimales para darle un poquito más de exactitud al cuento. Bien. Ese es el nuevo valor que tiene que tener chi. Si se fijan, aumenta. Eso es la lógica. Ya, si yo quiero reducir el sobrepaso, tengo que de por sí aumentar chi. Y aquí viene el otro truco. Tengo que encontrar el valor de KI para que se reduzca el sobrepaso. Por lo tanto, para hacer eso, debo ocupar nuevamente la estructura de la función de referencia, como la habíamos dejado expresada acá, con KI como, por así decirlo, como incógnita, y lo comparo con la función de transferencia original, o sea, es decir, lo siguiente. ¿Cuánto era? 0,625 KI dividido. Bueno, acá en realidad el numerador no sirve para nada, no hay por qué copiarlo, pero lo voy a hacer igual. Siempre se toma el denominador. Por lo tanto, aquí no voy a escribir el numerador, sino que solamente el denominador. Ah, sí. Bien. Por lo tanto, hacemos las comparaciones respectivas, o sea, digo, todo esto que está aquí se compara con lo que está con ese acá, y lo que está aquí se compara con lo que está acá. Importante, por eso, es dejar el KI expresado en la número 3, porque así ya la tengo lista para poder trabajarla, porque de lo contrario tendría que hacer todo este proceso de nuevo si yo hubiese escrito el KI al principio. ¿Ya? Entonces, en ese caso hubiese sido un poquito más complicado o se hubiese extendido un poco más el ejercicio. En cambio, si dejo el KI expresado, lo puedo ocupar después para la parte E, que es la que estamos haciendo ahora. Nos va a quedar dos veces chi omega n va a ser igual a 1,25 y por otro lado, omega n cuadrado va a ser igual a 0,625 por cal. Bueno, ahora es al revés. Yo sé cuánto vale chi o cuánto quiero que valga. Por lo tanto, lo reemplazo aquí. Por lo tanto, acá tenemos que despejar omega n. Despejamos omega n, eso es pasar el 2 dividiendo y el chi dividiendo, el chi vale 0,591 en este caso, y vemos cuánto vale el nuevo omega n también. 1,25 dividido en 2 por 0,591. Eso nos da un omega n de 1,058. Lo llevamos para acá, 1,058 al cuadrado igual a 0,6625 Kai. Despejamos Kai. Ya elevamos este término al cuadrado, nos queda 1,118 igual a Kai. Bueno, aquí pasa el 0,625 dividiendo. ¿Ya? Y ahí nos va a dar el valor de Kai. Es tomar ese número y después dividirlo por 0,625 y eso nos da un KI de 1,789. Y ese sería, ¿cierto?, el valor de KI para reducir el sobrepaso. Ahora, ojo, ¿cómo veo esto en MATLAB? Y lo que hay que hacer ahora en MATLAB simplemente es ingresar la misma función que ingresamos en delante, pero en vez de escribirle el 15, que eso era como cuando está multiplicado por 25, yo ahora ingreso este KI acá en esta fórmula, que sería escribirlo como 0,625 por KI, que vale 1,789. En este caso, en la función nos va a quedar algo así. 1,118 dividido en s cuadrado más 1,25s más 1,11. ¿Bien? Por lo tanto, podemos ver cómo va a quedar.
Volvemos acá a MATLAB. Voy a retener la gráfica. Voy a crear otra función donde voy a ingresar CF. Ingresamos, ¿cierto?, la nueva función de transferencia, que es 1.118 del numerador, coma, 1, 1.25 y 1.118. Cerramos, nos da nuestra función de transferencia y volvemos a graficar, ¿cierto?, la función. Ahí está la nueva función, ¿se fijan? Y ya aparece ya con el punto listo, y si me doy cuenta, efectivamente cumple con los requisitos que pedimos. De hecho, acá dio bastante exacto, dio justo el 10%. Usualmente, dependiendo de las aproximaciones, puede cambiar un poco, pero si ronda en una diferencia de 1%, no es tanta la diferencia, incluso un 2%. Ya, porque insisto, depende mucho del tema de los decimales. En este caso, si se dieron cuenta, yo utilicé decimales bastante de 3 decimales, entonces eso le da un poco más de exactitud y MATLAB obviamente me entrega valores más cercanos a lo que estoy pidiendo. Bien. Espero les sirva este video de ayuda. Los ejercicios que están en la guía son dos y son exactamente lo mismo, solamente cambian los valores, por lo tanto les deseo mucho éxito y espero les vaya muy bien.